Hola a todos, mi nombre es Omega Lindo, escritor y profesor de lengua y literatura, y el día de hoy corresponde a la sesión número 2 del curso que estamos creando acerca de cuento fantástico y de horror. Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. La sesión de hoy es un poco más breve, tomando en cuenta que tenemos varios preceptos que ya debemos de conocer. Primero, el mito. Y aquí vamos a ver el cuento fantástico como algo en un continuum. Es decir, no podemos estar segmentando como lo mencionaba en la sesión 0. No podemos hablar de las fronteras de lo fantástico porque realmente no existen fronteras si nos vamos a la mera práctica. Sin embargo, aquí lo vamos a ver como un continuum. Entonces, esta idea de la sesión de hoy será la leyenda. La leyenda proviene del mito, por lo que esas historias que nosotros teníamos como la mágica inserción de ciertos elementos sobrenaturales, aquí los vamos a ver un poco más velados y sobre todo suscritos a la idea de que el pueblo lo está haciendo, el pueblo lo creó y el pueblo va a determinar ciertos aspectos en torno a por qué se hacen ciertos elementos o por qué surgen otras cosas. ¿Podemos hablar de que es parte del mito? Sí, pero con mucho cuidado, porque hay ciertos mitos, como los ontológicos o los antropogénicos, o los escatológicos, que eran los que estaban mencionando en la sesión pasada, que sí tienen unos elementos muy propios y la leyenda podría incluir algunos distintos. Existen leyendas muy específicas como La Llorona. Esa la conocemos y todos hemos escuchado hablar de La Llorona. Y si no, podemos elegir cualquier otra como un aparecido, un ser tradicional de nuestros pueblos, de nuestras culturas. La Llorona es conocida en la mayor parte de Latinoamérica e incluso sé que parte de España contiene una variación de La Llorona. Pero es como normal que tengamos una mujer que esté lamentándose la muerte de sus hijos porque, según el pensamiento de su tiempo, pues la mujer estaba dedicada a tener hijos. Y era su única función. El hecho de que los matara rompía por completo esa idea idílica que podríamos decir que existe de la mujer. Sin embargo, hay ciertos elementos que debemos reservar en una leyenda. Las leyendas generalmente tienden a mover algo en las personas. Y eso es lo hermoso que tienen este tipo de narraciones que están muy cercanas al cuento fantástico. En esta historia, en este continuum, podemos ver que el mito es el punto primigenio, el punto prístino, y la leyenda se va acercando cada vez más. Por lo tanto, cuando hablamos de leyendas, van a explicar de cierto modo el funcionamiento de algo, pero ya en la sociedad. Esto es antes del cuento. El cuento de autor con cierta persona va a surgir a partir de ciertas leyendas. Por eso, la importancia que tenían ciertos escritores que retomaron leyendas o cuentos maravillosos. Por lo tanto, podemos estar seguros que la leyenda va a contener esos elementos específicos. Ahora, ¿qué podemos decir de la construcción de las leyendas? Esto es lo importante porque nos vamos a dar cuenta de muchos elementos importantes para hacer nuestros cuentos, para hacer nuestras novelas. La leyenda va a tener ese factor medianamente posible imposible. Siempre va a haber un modo de constatar de que aquello fue real, lo cual va a generar en nosotros una impresión excelente para que los lectores podamos decir esto tiene pinta de verdadero. No olvides que una leyenda puedes ubicarla en cualquier momento. Tenemos leyendas actuales tanto de diablos que se aparecen en antros, en discotecas, en boliches, como lo quieran llamar. Y tenemos también las leyendas de toque más bien
medieval, de la colonia. La colonia fue maravillosa para el surgimiento de muchas leyendas. Ahí tenemos los monjes que se mueren cuando cae una naranja de un árbol, el vampiro del panteón, el niño que se aparece. Hay una muy conocida que tienen muchos lugares y que todos dicen que es propia de ahí, que también es como la Llorona, de un médico que accidentalmente se clava su bata en un lugar, en un cementerio, porque era como el reto para poder estar ahí, y que al final de cuentas creyó que lo detuvieron, pero era realmente él que se estaba clavando. Si por favor conoces esta leyenda y estás viéndome desde una parte que no sea Guadalajara, Jalisco, y ubicas que esta leyenda es propia, por favor ponme en los comentarios por mera necesidad de conocer de qué otros lados se conocen estas historias. Pero al menos sé que lo dicen en Monterrey, en Mérida y en Buenos Aires, lo cual es bien interesante, ¿verdad? Porque nada que ver un lado con otro. ¿Qué podemos saber entonces de las leyendas? Van a incluir lugares y puntos específicos. Una leyenda habla muchísimo de la cultura que está en donde está involucrada, donde se desarrolla. Así que por favor, si vas a crear la leyenda de un pueblo en particular, necesitas que esa hable también de los pobladores, de cómo veían a la mujer en su momento, cómo veían a la riqueza, cómo veían la pobreza, cómo veían la construcción de ciertos lugares. Apuesto que en tu ciudad se está construyendo algo y en ese momento podrías hacer una leyenda acerca de el aparecido de la construcción X, y tal vez eso ya habla un poco acerca de cuál es tu opinión sobre esa modificación en tu ciudad, en tu pueblo. Piensa que esto es un oro puro, oro molido para hacer historias más largas después. Lo que hace Bioy Casares en El ídolo es justamente esto: retomar una leyenda que él mismo confecciona a partir de un ídolo y lo retoma para hacer todo un cuento. La verdad está magnífico ese texto de Enrique Anderson Imbert. Si lo puedes leer, hazlo por favor. Y si sabes francés, lee ese pequeño poema. Y si no, de verdad, busca la traducción, porque es una traducción completamente distinta. Recomendación. Así que, para terminar este video y sobre todo explicar este contexto de la leyenda la puedes introducir en tus novelas, en tus cuentos, de modos inimaginables. Si puedes darte la tarea de leer Lanchitas de Roa Bárcenas, te vas a dar cuenta de cómo una leyenda se convierte en una leyenda extra a través de un cuento. Así que no me queda más que invitarte a escribir y, por favor, si te gustó el video, pues ya sabes, las clásicas de YouTube, darle like, comentar alguna cosa, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo en algunos de los postulados que hice. Pero pues, mientras yo me despido, soy Omega Lindo de Las 9 Noches. Muchas gracias.